Así es de que, bueno, quiero entrar de lleno al tema porque entre anuncio y bienvenida se nos va a ir y no quiero que comiencen a irse antes de tiempo. Esta mañana quiero que abra conmigo en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1 al 9. Hechos capítulo 1, versículo 1. De hecho, vamos a leer solamente los tres primeros versículos del libro de Hechos capítulo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, wow, me llama la atención esto, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. O sea, después de haber padecido, aún todavía se regresó Jesús. Aún todavía se quedó 40 días más con ellos en la tierra. Y dice que específicamente se quedó hablándoles de el reino. Ahora, el tema que quiero compartirte en esta mañana es cuarentena con Jesús. Quizá algunos de ustedes ya pensaron que había pasado, ¿no? Bueno, la realidad es que aquí estamos y aún todavía no sabemos cuándo va a terminar. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que todo este tiempo que estamos viviendo, que estamos experimentando, que está atravesando el mundo entero como una prueba, como una lucha, como una batalla, lo más importante es que la podamos pasar con Jesús y entender que Jesús está aún todavía con nosotros. O sea, de acuerdo a este pasaje, Jesús también tuvo su cuarentena, ¿sí? Y se está refiriendo de estos 40 días que pasó después de haber sido crucificado, de haber muerto y resucitar, pero Él se quedó con un propósito. Él se quedó después de la resurrección, aun cuando ya su obra había terminado, había concluido su tarea acá en la tierra. De hecho, en la cruz, las últimas palabras que Él dijo es: consumado es. El trato, Señor, está completo. La obra que tú me diste, ya la terminé. Ya. O sea, la chamba de las 8 horas que tú me has dado, Señor, para trabajar, ya están. No te trabajo overtime y mucho menos gratis, Dios. Porque después de haber sufrido, después de haber padecido, de haber sido muerto de la manera que murió, de haber sido bofeteado, rechazado y aún negado por sus propios discípulos, mi pregunta sería: ¿qué persona quiere regresar una vez más a un ambiente tan hostil como este? ¿Qué persona, después de haber trabajado 8 horas, quiere regresar, y mucho menos cuando sabe que no le van a pagar el overtime? Entonces Jesús pudo haber dicho: Dios, hasta aquí, ya resucité, subí al cielo, cumplí con mi propósito y me quedo allá contigo, Dios. Me quedo a reinar, me quedo a gobernar. Ya no quiero verle las caras ni a Pedro siquiera. Entonces, desde aquí yo gobierno, allá que ellos se las arreglen como quieran.
Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que quedarse 40 días? Y dice que se quedó manifestándoseles, apareciéndoles aquí y allá. Bueno, la razón por qué Jesús decidió aún todavía estar esta cuarentena con sus discípulos fue para animarlos, para confortarlos en la fe, para reafirmarles una vez el llamado, para dejarles saber que esto no había terminado ya, sino que apenas estaba por comenzar. Y yo quiero decirles que quizá para muchos de nosotros esto vino quizá para quedarse y para no terminar nunca. Pero yo quiero decirte que esto terminará, llegará el tiempo en que se acabará. Lo que no se acabará será el llamado, lo que no se acabará será la obra, será el trabajo, e incluso hay mucho más que hacer todavía. Y para el Señor eso era importante. Para Cristo era muy importante que ellos la agarraran una vez más. Él quería que ellos fueran confirmados, alentados en la fe. Todos sabemos lo que significa, o la mayoría de nosotros sabemos lo que significa el número 40. El número 40 en la Biblia representa prueba, representa lucha. Y el primer principio lo encontramos desde el diluvio. Vemos que el diluvio duró 40 días de lluvia constante, 40 días y 40 noches. Sabemos que el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que vivir 40 años en el desierto. Obviamente aquí hay una explicación, pero no quiero meterme mucho en eso. Lo que sí quiero dejarles saber son tiempos de prueba, tiempos de dificultad. El mismo Señor pasó antes de ser lanzado a su ministerio 40 días de prueba, 40 días de lucha. Sabía que Goliat, antes de enfrentarse a David, él por 40 días y 40 noches estuvo retando al pueblo. Estuvo diciéndoles, hey, ¿hay alguien que quiera venir conmigo? ¿Tendrán a alguien que quiera pelear, que quiera hacerme la guerra? 40 días estuvo haciéndole la vida de cuadritos. Quizá para ustedes esta cuarentena le está haciendo la vida de cuadritos. Estamos batallando con muchas cosas. Principalmente yo de veras aprecio a aquellas familias, parejas que ahorita en estos momentos tienen que esforzarse más de lo que habían estado acostumbrados, principalmente aquellas parejas que tienen que trabajar y aún todavía sus hijos estar conectados, estar dándoles clases por toda una semana. Ayer hablaba yo precisamente con una persona que tiene un hijo como de 8 años. Dice, pastor, qué difícil se nos está haciendo, no solamente a nosotros, sino a él. Él después de 1 hora, después de 2 horas, ya no quiere estar en la pantalla. O sea, ya no quiere estar conectado. Y yo me imagino a un niño que necesita su recreo, necesita su tiempo, necesita también hacer la vida normal. No, tiene que estar conectado. O sea, yo no me estoy quejando por las situaciones, yo solamente estoy hablando que es un tiempo difícil, es un tiempo duro, es un tiempo de lucha, es un tiempo de prueba para muchos. ¿Sabía usted que el embarazo son 40 semanas, verdad? Si no me equivoco. O sea, durante 40 semanas tiene que la mujer cargar con ese bebé hasta que por fin se completa ese periodo y la vida vuelve a salir. Entonces Jesús se queda 40 días con ellos porque él sabía, él conocía que esos 40 días serían los más difíciles de sus discípulos, de sus amigos. Entonces él no los iba a dejar solos. No importando de ahí en adelante lo que viniera, él estaba aún todavía comprometido
a quedarse con ellos para animarlos, para alentarlos, pero por sobre todas las cosas, y este es un punto que yo voy a estar enfatizando, para reconectarlos una vez más con el llamado. Porque de pronto esta pandemia nos desconecta aún del propósito de la iglesia, del propósito por el cual estamos nosotros aquí, que no estamos de pasada y no estamos solamente esperando que esto ya acontezca o que esto pase para volver a la vida normal. No, al contrario, la vida no tiene que ser tan normal como la que vivíamos antes. La vida tiene que ser mejor aún, amén. La vida apenas está comenzando para la iglesia. Vienen cosas mayores, vienen cosas mejores, promesas, cumplimientos en su palabra están por manifestarse en nuestras vidas. Pero tenemos que estar alerta, tenemos que estar abiertos para lo que el Señor quiere continuar haciendo. Entonces, 4 cosas así rapidito en el tiempo que me queda, le quiero compartir, o razones por las cuales específicamente el Señor Jesús tuvo que quedarse. Cosas que nosotros también en estos tiempos necesitamos aplicar, porque los mismos principios que están en la palabra desde hace 2000 años y aquellas cosas por las cuales el Señor Jesús se quedó con ellos, yo quiero decirte que estos los tienes que aplicar. De hecho, aplícalos a tu vida para que puedas salir también adelante victorioso y triunfante de esta pandemia, de esta situación. El primer punto, Él se quedó para confortarlos y animarlos en la fe. Es interesante que hace unos días antes el Señor les había dicho: yo voy a morir, yo voy a ser crucificado, pero resucitaré al tercer día y resucitaré victorioso y triunfante. Pero la mayoría de ellos no lo agarró. Y no quiero hablar específicamente de todas las escrituras donde nos habla de qué manera Jesús les confortó, de qué manera Jesús los animó en la fe. Yo solamente quiero compartirle el principio y resumirle. A partir del capítulo 28 de Mateo, después de la resurrección, las mujeres van a la tumba ¿a qué? A ungir el cuerpo del maestro. El Señor les había dicho: yo voy a resucitar victorioso y glorioso, pero ellas van con el alabastro de perfume para ungir un cuerpo que no debería de estar más ahí. Eso muestra que ellas aún todavía no habían entendido el llamado, el propósito por el cual el Señor Jesucristo había tenido que vivir eso. Y entonces Él se les aparece y les dice salve, les dice en paz, les habla una serie de palabras: tengan ánimo, yo soy, he resucitado. Y con estas palabras se animan, se fortalecen y entonces van con sus discípulos. Después Jesús va y se les aparece a la mayoría que estaban encerrados herméticamente en un cuarto. ¿Qué estaban haciendo sus discípulos? Cuando el Señor les había dicho que apenas estaba por comenzar lo bueno, estaban encerrados, estaban completamente en una cuarentena. Y entonces el Señor Jesús, conociendo que era un proceso, un tiempo de lucha y dificultad, comienza a manifestárseles. Se les aparece ahí donde ellos están y la primera palabra que Él les habla es paz, paz. Oh, si el mundo necesita paz en estos tiempos, iglesia. Oh, si el ser humano necesita paz, como ningún otro tiempo, el mundo necesita de paz. Pero esa paz no va a venir por un gobierno. Esa paz no va a venir por una institución. Esa paz va a venir directamente de la presencia y del Espíritu del Rey de Reyes y Señor de Señores, morando y viviendo en el corazón de una persona. Porque yo quiero decirle que si usted está esperando paz como el mundo la da, yo le estoy diciendo en esta mañana que no la va a encontrar. De hecho, los problemas y las luchas se van a incrementar, pero la verdadera paz es aquella que se vive en la profundidad del corazón, basado en una relación que tú tienes con un Dios vivo, con un Dios real y un Dios personal.
porque la verdadera paz se vive aún en medio de las tormentas. La verdadera paz se vive aún en medio de las dificultades. Y así como Jesús viene y les habla a sus discípulos y les dice, tengan paz. Esta mañana, iglesia y personas que me están escuchando, todo lo que necesitas es la paz infinita de Dios en tu vida y en tu corazón. Es interesante que después conocemos la historia y no me quiero meter mucho en ello, pero dos de ellos dice que después de la crucifixión ya iban camino a Emaús. ¿Usted se recuerda de esta historia? Ellos iban desconsolados e incluso ya habían perdido el enfoque del llamado. Así como Pedro perdió el enfoque, y en eso es otro punto que vamos a hablar, pero entonces no me meto en eso. Para ellos, para los discípulos, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo se había terminado. Sus sueños, sus anhelos, propósitos, planes, etcétera, todo se había acabado. ¿Cuántos de nosotros al comienzo del año teníamos planes, teníamos sueños, teníamos metas, teníamos propósitos y de repente, ¡pum! Ahora, ¿acaso será que todo eso se ha terminado con la pandemia, con lo que ha venido? No, yo quiero decirte que no. Que así como para los discípulos, los sueños, los anhelos, los propósitos, todo lo que tenía Dios para ellos continúa. Y todo lo que Dios tiene para tu vida continúa hacia adelante. Esta pandemia no te va a detener. Esta cuarentena no te va a mantener encerrado por siempre. Tú continuarás hacia la meta, y aquellas cosas que Dios ha impresionado, ha puesto en tu corazón para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, se completarán, llegarán a su fin. Alcanzarás aquellos propósitos, aquellas metas, aquellos planes, aquellas cosas que habían estado en tu corazón. Y el Señor de igual manera te dice, por esta razón, no temas, confía, permíteme que yo esté en esta pandemia contigo, permíteme que yo esté en esta cuarentena contigo y juntos la vamos a hacer. La segunda cosa que el Señor les habló fue recordarles acerca del llamado. Es interesante si vemos, y esto sí lo voy a leer, dos versículos que se encuentran. El primero en Marcos capítulo 16, versículo 14 al 15 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Wow, estaban sentados a la mesa. Una persona que sabe que tiene un llamado, que tiene una tarea, que tiene un trabajo, no se sienta a la mesa a esperar a ver qué va a suceder después. No. Y él ahí, cuando está sentado con ellos a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Ahora, pero después de reprocharles y de reprenderles por la incredulidad y la dureza de sus corazones, Él les dice lo siguiente: por tanto, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En otras palabras, este tiempo no es para acomodarnos. De hecho, la iglesia tiene que volver a retomar el llamado por el cual existe en esta hora. La iglesia existe solamente por la única razón, para proclamar el evangelio de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, para declarar las buenas nuevas de Dios en un mundo que se destruye, porque aún todavía el evangelio sigue siendo buenas nuevas, aún todavía el evangelio sigue siendo buenas noticias. Y usted me puede decir, pero qué buenas noticias puedan ser estas. Mira, las buenas noticias del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que Él reina, Él está sentado en su trono, y que todavía su propósito con la iglesia no se termina, sino que aún el Señor dice: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. No un edificio, no un club, no, un cuerpo. Un cuerpo de personas comprometidas a continuar declarando las buenas nuevas. Y el versículo 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Wow, pero esta palabra testigos todavía es más fuerte. Se traduce como mártires. O sea, ustedes tienen que estar dispuestos no solamente a acomodarse. De veras, si yo le pido a Dios que nos sacuda, que nos despierte, que haga algo para no acomodarnos en esta hora. Amén. Para estar dispuestos a seguir hacia adelante. El Señor les dijo, aún va a llegar momentos en que van a convertirse en mártires, van a tener que estar dispuestos a dar su vida por mí, no solamente aquí en Jerusalén, sino en toda Judea y en toda Samaria. ¿Sabía usted que cuando alguien está desanimado, lo menos que quiere es hacer algo? Cuando alguien está pasando por alguna frustración, alguna lucha, algún problema, lo menos que quiere es moverse de lugar. Y así es como estaban los discípulos, en el desánimo, en la tristeza, en la depresión. Estaban completamente encerrados, pero no solamente encerrados, habían perdido, Clara, gracias mija, habían perdido la visión de su llamado. Habían perdido la esencia por la cual ellos existían. Quiero repetirte una vez más, iglesia, nosotros no estamos aquí solamente para congregarnos un domingo a la semana. La iglesia está aquí en la tierra para hacer luz en las tinieblas. La iglesia está aquí en la tierra para hacer sal, para dar sabor. La iglesia está aquí una vez más para hacer la diferencia. Para esta hora el Señor nos llamó. Para esta hora nosotros estamos aquí para mostrar al mundo una vida diferente, para dejarles saber que hay respuesta para sus problemas, que es la hora que nosotros no podemos quedarnos callados. Es importante compartir nuestra fe a donde quiera que vayamos. Ahora es el momento, ahora es el tiempo que en tu trabajo, que donde quiera que tú estés, tú puedas ser un agente de cambio en aquel lugar. La gente está necesitada. La tercera cosa que el Señor le recordó, la importancia que tiene la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos, y de creer en ella. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil desanimarnos cuando estamos en medio de la lucha, en medio de la prueba. Es muy fácil olvidar las promesas de Dios cuando estamos pasando por ciertas situaciones. ¿Verdad que es muy difícil ver a un Dios que sana mientras estás pasando por una enfermedad? Al contrario, te preguntas, pero ¿y dónde está el Dios que sana? Estás atravesando por una situación económica y no ves salida. Ves cómo las deudas se te van aumentando y no estás mirando la respuesta, y entonces te preguntas, pero ¿dónde está el Señor, mi proveedor? Yo quiero decirte que el Señor sigue estando en el mismo lugar, amén. Él no ha cambiado, Él sigue diciendo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre, y como nunca tenemos que vivir recordándonos, caminando sobre las promesas, hablándolas, declarándolas. ¿Sabe por qué? Porque no solamente la pandemia nos puede acomodar, pero hay un enemigo que no quiere que tú y yo avancemos. Hay un enemigo que quiere que tú y yo nos estanquemos y nos acomodemos y perdamos toda la esperanza del mundo para salir adelante. Pero una vez más te recuerdo, el Señor está sentado, Él está en su trono y su palabra sigue siendo activa y viva como nunca. Esa palabra viva, abrázala, atesórala en tu corazón, declárala. Es más, como nunca nosotros tenemos que estar confesando la palabra de Dios sobre cada situación. El salmista David decía, oh, cuánto amo tu palabra. De día y de noche medito en ella. ¿Sabías que estadísticamente nos hablan que un cristiano normal, bueno, si se puede decir normal, ¿no? Promedio, no lee las escrituras diariamente?
no tiene un compromiso, no tiene de pronto un hábito de un devocional, de leer la palabra, es muy fácil, de veras, poner un YouTube, es muy fácil conformarnos con la última predicación, pero yo quiero decirte, nada de eso va a reemplazar tu estudio bíblico. Nada de eso va a reemplazar tu devocional diario con Dios. Abre la palabra continuamente, abre la palabra de Dios, porque esa palabra será la que te guardará en el día de la prueba, en el día de la lucha. Será ella la que te dará la fe para seguir adelante. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, por el oír de las noticias, por el oír de lo que está aconteciendo. No, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Como nunca, abrázala, ámala, estímala y practícala. La tercera cosa, cuarta ya. Espérenme, yo quiero compartirles más. Qué bárbaro. Bueno, lo hice a propósito para ver si estaban conmigo todavía. Pero bueno, la última, entonces les voy a dar la última. Les iba a dar unas cuantas más, no, les voy a dar la última. Ok, la última. El Señor les recordó acerca de la importancia de la presencia permanente de Dios en la vida de cada creyente. La importancia de la presencia permanente de Dios en la vida de cada creyente. Mateo 28:20 les dijo: he aquí yo estaré con ustedes todos los días. No solamente hasta marzo, después de la pandemia no me ven. No solamente hasta diciembre, porque de ahí ya entonces regreso. No, Señor dijo: he aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted se da cuenta, el mundo hasta hoy no se ha acabado. Claro, nos estamos acercando, pero la presencia de Dios estará con usted hasta el último día que esto termine aquí en la tierra. Y mientras eso sucede, usted tiene que caminar con esa realidad en su vida de que la presencia de Dios vive y mora en su corazón. Mire, yo quiero decirle, si bien es importante, es necesario que nos congreguemos, que nos reunamos, es parte de la vida, de la esencia de la iglesia, pero que nunca se le olvide que Dios no habita, como le dijo a Salomón, Dios no habita en un lugar de 4 paredes solamente. Dios no habita debajo de una carpa, iglesia. Dios habita en tu vida, en tu corazón, y habita las 24 horas del día. Esto que hacemos no es para yo sentir la presencia de Dios necesariamente. Esto es para que la presencia que hay en mí, con el volumen de la presencia de Dios en mi corazón, se aumente más. Y que podamos y que pueda llegar a las personas que no tienen esa experiencia, pero ya usted tiene la presencia de Dios en su vida. Y muchos de nosotros no lo hemos captado, sinceramente, y decimos: ven, desciende sobre mí, venga tu presencia, y está bien, pero estamos perdiendo una realidad tan maravillosa y tan hermosa, que cuando Jesús murió y resucitó, Él vino para quedarse en cada uno de nosotros. Él es el templo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Los veo muy calladitos. ¿Qué estará predicando el pastor? Yo creía que era aquí donde el Señor se movía solamente. Yo creí que era allá adentro. No, acá no, pastor, es allá adentro. No, nunca se nos olvide que es aquí, es aquí, es aquí. Dile al Señor: Señor, aquí estás,
aquí vives, aquí moras. Oh, y qué alentador es precisamente saber eso. Qué alentador es conocer que el Señor vive y mora en ti, sobre tu vida, las 24 horas del día, y que puedes contar con Él a la hora que tú quieras. Como yo siempre le he dicho, nosotros los pastores vamos a estar por ustedes y vamos a estar con ustedes. Esa es nuestra pasión, ese es nuestro deseo, y cualquiera que busque ayuda de nosotros, vamos a hacer lo posible por estar ahí. Ese es nuestro llamado y lo tenemos bien claro, lo tenemos bien firme, pero que tampoco se nos olvide que hay una verdad y una realidad. Es que Jesús vive en tu vida, Jesús mora en tu corazón, y que puedes estar conectado cada vez que quieras en su presencia. Cada vez que lo anheles, puedes experimentarla, puedes pasarla. Mire, yo prefiero vivir con la realidad de su presencia en mi vida las 24 horas al día que esperar a tener un encuentro con Él cada 8 días. Yo prefiero escoger esa verdad y esa realidad, repito, de tener esa conciencia viva y real en mi vida de que el Señor Jesús está ahí, está conmigo, estará siempre las 24 horas del día, y eso me da un sentido de alivio. Iglesia, saber eso me da paz y seguridad en mi vida y en mi corazón, que aún en los momentos más oscuros de mi vida, el Señor va a estar ahí. Que solamente basta cerrar mis ojos, que solamente basta de pronto recostarme en mi sofá, hacer una caminata diario y vivir en esta realidad. Yo creo que si algo quiere enseñarnos Dios a través de esta pandemia, es recordarnos una vez: yo nunca me he ido. Yo nunca me he ausentado. En tu cuarentena yo estoy. O sea, en tu lucha y en tu prueba yo estoy. Y no solamente estoy, sino estaré por siempre y estaré para siempre. Quiero invitarte ahí donde estás, invitarte a cerrar tus ojos, invitarte a cerrar tus ojos y a meditar en esta palabra, en esta mañana. Porque es muy probable que muchos de nosotros estamos más enfocados en la pandemia, estamos más enfocados en el encierro, en la cuarentena, estamos más enfocados en lo que me está pasando a mí, en pobrecito de mí, mira cómo estoy yo, y mira yo, y ya parecemos yoyos. Pero estamos perdiendo de vista el enfoque. Estamos perdiendo la perspectiva correcta del reino en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Jesús se quedó esos 40 días para hablarles acerca del reino. Y el reino de Dios no es igual al reino que estamos viviendo aquí. Esta temporada no puede ser comparable con el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, por eso yo te pido que en esta hora, una vez más nos recuerdes del llamado. Señor, que si nos hemos enfriado en este tiempo,
que si nos hemos descuidado del por qué estamos aquí como iglesia, una vez más nos alinees con tu propósito. Que para esta hora nos has llamado, como le dijo Mardoqueo a Esther. Oh, quizá para este tiempo fue que tú existes y que tú vives para hacer la diferencia. No permitas que nada te distraiga. No permitas que nada robe el enfoque de tu llamado sobre tu vida. Oh, no dejes que nada te desaliente, que nada te desanime, que nada te robe la paz, la seguridad de la presencia de Dios sobre tu vida. Y si tú te has desenfocado, si tú estás pasando por alguna situación ahí donde estás, yo quiero decirte que su presencia, esta de la que hablamos, permanente, que vive y mora, e incluso mora en ti. Él no se ha apartado de ti. Si no sientes la presencia, es porque estás ocupado en otras cosas. Si sientes la presencia es porque si no sientes es porque estás distraído en aquellas cosas que no llenan, que no sacian, que no satisfacen. Padre, te damos gracias por tu presencia también. Tu presencia ahí donde estás. Recupera la conciencia. Recupera la verdad de la presencia. Oh sí, Jesús. Sí, Señor. ¿Por qué no terminamos cantando ese canto si se pone de pie? Yo te exalto. Para unos basta este momento, este tiempo de conectarte. Aún este canto te puede reconectar, pero no para que vivas cada semana esperando un canto como estos, sino para que regreses a esa realidad de su presencia. Yo te exalto. Yo te exalto. Es más, yo quiero invitarte que levantes tus manos ahí. Yo te exalto. Levantar las manos no es tampoco una tradición, Yo te exalto. no es una costumbre ni siquiera tampoco, pero sí es una actitud, es una acción que por fe nos hace conectarnos precisamente con esa presencia, porque estamos levantando las manos a un Dios que es vivo, que es real, que está aquí, no te ha ido. Oh, yo te exalto, Dios. Yo te exalto, Señor. Oh, porque sé que no le canto al aire, no le canto al cielo solamente. Oh, le canto a un Dios que es vivo, que es real, un Dios que mora en mí, que está en mí. Oh, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto. Oh, vamos, iglesia. Oh, que la presencia de Dios que mora en ti se haga más pesada, se haga más manifiesta a medida que tú la activas, a medida que tú al adorar, al exaltar, estás adorando, estás exaltando a un Dios vivo, a un Dios permanente, a un Dios oh, que está ahí para que le toques, está ahí para que le abraces. Oh, Él está ahí para llegar a ti, a tu problema, a tu lucha, a tu necesidad. Oh, yo te exalto, Dios.
Yo te exalto. Oh, sí, Padre. Yo te exalto en este día, Señor. Oh, Señor. Yo te exalto. Oh, sí, Jesús. Te entronamos una vez más. Nos conectamos, Señor, en este día para ya no más desconectarnos de ti, Jesús. Oh, Señor. Oh, sí, Jesús, sí, Señor. Yo te exalto. Yo te exalto. Yo te adoro, Dios. Yo te adoro. Oh, Señor. Oh, gracias, Señor. Yo te adoro. Gracias por tu aliento y al hacerlo, Señor, tú estás impartiendo paz. Yo te adoro. Tú estás impartiendo fe, Dios, al conectarme contigo. Yo te adoro. Oh, tú estás manifestando tu presencia. Tú estás tocando nuestras vidas en este día. Yo te Oh, Dios, Yo te yo te adoro, yo te exalto. Yo te Oh, yo te amo, Dios. Oh, Señor. Yo te exalto. Yo te exalto. Antes de terminar, yo quiero hacer un llamado a aquellos que de pronto están aquí, no conocen a Cristo como Señor, como Salvador de sus vidas. Alguien que está aquí por primera vez y no le conoce como su Señor, como su Salvador, levante su mano. Y aquellos que nos están escuchando, si todavía están conectados por YouTube, yo quiero invitarte, animarte a que la mejor decisión que puedes hacer en esta hora es conocer a Cristo. Entrega tu vida. Ahí donde estás, a través de una oración, dile: Señor Jesús, yo te recibo. Yo te acepto en este día como mi Señor y mi Salvador desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús. Y si hoy hiciste esa oración, yo quiero decirte que el reino de Dios ha llegado a tu vida. No te desconectes de Él, en el nombre de Jesús. Iglesia, yo termino diciéndote en esta mañana: no importa la cuarentena, no importa cuánto dure esta pandemia, lo que sí importa es que tú salgas de este lugar reconociendo que el Señor no solamente se quedó 40 días con sus discípulos, Él ha prometido quedarse con nosotros siempre, amén, siempre y en todo momento. Dios me los bendiga. Gracias por haber estado aquí en esta mañana.